entramos ahora a la parte territorial. Primero vamos a platicar con Claudia Campero sobre las implicaciones medioambientales y estos tratados comerciales. Después vamos a pasar con la compañera Ina Salazar para hablar también del género y estos tratados comerciales, y después estas implicaciones en materia de derechos humanos, también a un nivel más macro, con Daniel Zapico. Vamos a pasar a darle la palabra a Claudia Campero, que es geógrafa de la UNAM, y pues también participa en espacios como Food and Water Watch, que es una organización observadora de agua y alimentación, además del CONDA y de la Alianza contra el Fracking. Vamos, si les parece bien, hacemos intervenciones 15 minutos para tener un diálogo con él. Claro que sí, muchas gracias, gracias por la invitación, por el esfuerzo de armar este seminario, y muchas gracias a ustedes que nos acompañan el día de hoy. Yo voy a iniciar por confesarme. El tema de los tratados comerciales siempre me ha parecido muy importante y muy preocupante, pero la mera verdad no es lo mío, ¿no? Lo que yo trabajo son temas del agua, una perspectiva ambiental, de derechos, pero pues en un contexto donde se viene esta monstruo encima, pues nos vemos obligadas a ponernos a estudiar un poquito, a tratar de entenderle, pero bueno, pues de entrada me confieso como que pues apenas voy a mostrar algunas cosas que yo he visto que son preocupantes de esto, y bueno, pues, gente mucho más conocedora que yo pues ya ha pasado y seguirá pasando en este seminario de estos temas, ¿no? Pero pues, ¿qué significa, no? El TPP para el ambiente y para las comunidades. Carlos. Creo que es muy importante que, antes que nada, pues pensemos cuáles son las primeras cosas que se nos vienen a la mente cuando escuchamos libre comercio, ¿no? Estamos hablando de un flujo de mercancías, en este caso, que se moverían por kilómetros y kilómetros y kilómetros. ¿Y cómo se mueven esas mercancías? ¿Cómo se mueven las mercancías en el mundo? Barco, avión, tren. ¿Y todo eso que utiliza? Combustibles fósiles. Combustibles fósiles, ¿no? O sea, significa grandes volúmenes de combustibles fósiles para mover esa gran cantidad de mercancía, que muchas veces ni siquiera tiene mayor valor agregado, ¿no? Estaba yo platicando con alguien que trabaja estos temas de comercio más y que no tiene esta perspectiva que los que estamos en esta sala compartimos, y me decía, no, bueno, pues la apuesta de México es que pues ensamble un chorro de cosas, que vayan dirigidas a Estados Unidos, que vengan un chorro de cosas de Asia, y aquí pues se haga el armado final, ¿no? Y es esta idea, ¿no?, de estar moviendo las cosas, pero pues que va a tener unas implicaciones muy serias. Ahorita, mientras el precio del petróleo está bajo, económicamente pues mover estas mercancías es fácil, pero sigue habiendo las consecuencias ambientales que nosotros conocemos. Y bueno, pues entonces, ¿qué? Estamos hablando evidentemente del cambio climático. Y el cambio climático, creo que es importante destacar que el TPP tiene un capítulo que se llama ambiental, ¿no? Es todo un capítulo. Y en ese capítulo no se menciona cambio climático. O sea, no aparece. No existe. O yo qué sé, pues, pero no está. En el TPP no se menciona. Hablan de la necesidad de reducir las emisiones de carbono de una manera súper superficial, o sea, prácticamente apenas ahí se menciona, y no se trata este tema como si no existiera, cuando las mismas personas que, bueno, nuestros presidentes han ido ahí a París y a 20,000 COPs más a decir que están sumamente preocupados por el cambio climático y comprometidos y todo lo demás, pero van y firman este tratado que ni siquiera hace una mención hacia este tema gravísimo. Y sabemos que ese tema, que el cambio climático, tiene impactos como muy tangibles en los territorios.
Sabemos que las sequías, sabemos que las inundaciones son algo que impacta de manera totalmente inequitativa a las comunidades más vulnerables, que van a tener mucha menor posibilidad y están teniendo mucha menor posibilidad de recuperarse frente a eventos que van sucediendo, ¿no? O sea, un campesino que en un momento pierde una cosecha, pues difícilmente se recuperará, ¿no? Posiblemente perderá sus tierras o se endeudará más, o sea, va a entrar en un ciclo del que difícilmente podrá salir, ¿no? Y entonces estos impactos como muy concretos de cosas que el mismo TPP va a promover, porque va a seguir promoviendo este traslado masivo de mercancías, pues ni siquiera hay mención del tema dentro del tratado, ¿no? El capítulo del medio ambiente, no sé si alcanzan a leer, pero bueno, quise destacar esto porque me pareció realmente un nivel de cinismo muy fuerte. Los objetivos del capítulo de medio ambiente del tratado, el tercer objetivo, dice: las partes además reconocen que es inapropiado establecer o utilizar sus leyes ambientales u otras medidas de una manera que constituya una restricción encubierta al comercio o a la inversión entre las partes. Entonces yo me pregunto, pues ¿para qué hacemos el capítulo? La mera verdad, ¿no? O sea, ya le quitamos cualquier clase de relevancia, porque si nada de nuestra legislación ambiental puede servir para ponerle un freno a la ambición de sacar, exprimir de la tierra nuestros recursos comunes, pues entonces, o sea, ya nos quitaron cualquier propósito de decir que la parte ambiental es relevante. Ya no hay lugar para hablar de proteger al ambiente en este tratado. Y yo creo que con esa frase es más que suficiente. O sea, si ustedes lo leen, espero que tengan mejor suerte que yo, porque la verdad es que una cosa muy críptica, es bien árido, está horrible, ¿no? Pero de pronto encuentras unas cosas que te dan luz de qué es lo que es el propósito de todo esto, y creo que uno de esos es este, y bueno, pues habrá muchos más de los que ustedes tendrán la oportunidad de conocer en otros capítulos. Sí, Carlos. Yo quiero hablar del tema que ahorita ocupa mucha de mi tiempo y de mi esfuerzo, que es el fracking. Y para quienes ya conozcan qué es el fracking, discúlpenme un segundito para que diga de qué se trata, porque todavía no es tan conocido, pero fracking es una técnica para extraer hidrocarburos, gas y petróleo, de rocas que no permiten que salgan fácilmente. ¿Qué es lo que pasa? Que el petróleo y el gas fácil ya casi nos lo terminamos. Ya pues se ha ido consumiendo, se ha ido quemando, se ha ido utilizando, y ahora se están buscando gas y petróleo en otras rocas que tienen los hidrocarburos muy atrapados. ¿Y esto qué significa? Pues que hay que hacer un esfuerzo muy grande para sacarlo. Y este esfuerzo involucra usar millones de litros de agua por pozo, entre 9 y 29 millones de litros de agua, y mezclarlos con tóxicos, muchos de ellos cancerígenos, mutagénicos, que tienen diferentes impactos en la salud, para hacer un pozo primero vertical, luego horizontal, meter el agua y los tóxicos a presión mezclados con arena, romper la roca y liberar el hidrocarburo. Ahora, el nivel de complejidad de este proceso, pues no tengo chance de explicarlo en este ratito, pero tiene muchísimos elementos, muchísimos momentos donde va a representar riesgos para el ambiente, para las personas. Y uno de ellos, muy importante, son los riesgos que representa para el agua. Los pozos se supone que están en teoría pues sellados y protegidos para no tener filtraciones, pero la realidad es que esos sellos fallan y están perfectamente documentados ya a través de diversas investigaciones académicas en diversos sitios donde se viene haciendo esto, de cómo hay lugares en donde se escapa
tanto pues la mezcla que se utilizó para fracturar como pues los hidrocarburos que contaminan las fuentes de agua. Entonces, esto ya tiene consecuencias a la salud en importantes regiones en Estados Unidos. Llevan más de 10 años más o menos haciéndolo de manera bastante extendida en varios estados de nuestros vecinos del norte, y pues esto ha generado importantes resistencias. Y quisiera dar el ejemplo de Quebec. En Quebec se estableció una compañía que se llama Lone Pine a buscar fracturar en la cuenca del río San Lorenzo. Y entonces, pues la gente conocedora ya de los impactos, de los grandes riesgos del fracking, se organizó y logró obligar al gobierno provincial a decretar una moratoria. Pero para esta organización no fue una cuestión como simple, ¿no? O sea, se consiguieron 130,000 firmas, se hizo una caminata por un mes por las áreas amenazadas, 60 municipios pasaron reglamentación local para proteger el agua, y se puso un ultimátum, tal cual, al gobierno provincial diciéndole, pues ahí te van las acciones masivas, no violentas, de protesta, y total, bueno, pues se declaró la moratoria. ¿Pero qué pasó después? Bueno, por esta razón, ¿no? Esto es una de las cosas de las imágenes que suceden, ¿no? El agua viene tan concentrada con el gas que incluso el agua se prende como... Lo que se prende es el gas, evidentemente. Pero bueno, todo esto hizo la población de Quebec, y resulta que Lone Pine, siendo una compañía canadiense, dice, pues me mudo a Estados Unidos para invocar el capítulo 11 del TLCAN, ¿no? El Tratado de Libre Comercio con América del Norte, para poder demandar a la provincia de Quebec bajo la protección de derechos inversores. Y la demanda nada más es por $250 millones, ¿no? Entonces, después de que la población exigió tener un cambio a sus políticos, pues viene la compañía y le mete esta demanda que todavía no se resuelve al gobierno canadiense, ¿no? Pues ¿qué es esto? Evidentemente es un atentado contra la democracia, ¿no? Según Lone Pine, bueno, pues la decisión del Estado de Quebec de la moratoria es arbitraria, injusta, inequitativa, basada en política y populismo, ¿no? Y pues es una expropiación a su inversión sin compensación, y por eso ahí te va la demanda, ¿no? Seguimos, Carlos. Pero este es el paisaje que se ve, por ejemplo, en Wyoming, ¿no? Y esto es lo que la gente de Quebec no quería. Bueno, no quiere, todavía está en pausa este asunto, ¿no? Pero creo que este es un caso ilustrativo, no es el único de lo que puede suceder, ¿no? O sea, ya el oleoducto que se quería construir en Estados Unidos, Obama no dejó, el Keystone, ya hay también ahora una demanda contra el gobierno de Estados Unidos por haber detenido ese proyecto, ¿no? O sea, así van a seguir habiendo, y con el TPP pues va a ser peor, ¿no? Entonces, simplemente a mí me gustaría destacar que el TPP desprecia el ambiente. No sé si haya una mejor palabra para decirlo, pero me parece que es bastante profunda, porque pues, el ambiente es lo que nos da sustento. El TPP obstaculiza la democracia a todos los niveles, ¿no? Ya no permitirá los cambios de leyes federales que puedan detener las ganancias de los inversores. O sea, olvídense de en un futuro quitar algunas de las barbaridades que sucedió con nuestra reforma energética, ¿no? Y pues finalmente nos deja en una situación muy preocupante de cómo vamos a proteger a los pueblos y territorios frente a las amenazas de la voracidad del capital. Y pues hasta ahí llego yo, lamento ser tan pesimista, pero pues es lo que encontré y ahí se queda. Muchas gracias, Claudia. Vamos a seguir adentrándonos al territorio, a este territorio en el que también habitan hombres y mujeres
que disfrutamos de estas prestaciones medioambientales que ahora están tratando de mercantilizar con este acuerdo comercial. Vamos a platicar con la compañera Hilda Salazar, economista también de esta universidad, y se ha especializado en temas ambientales y de género, con énfasis en la gestión del agua. Hoy no vamos a hablar de medio ambiente, sino vamos a hablar de género y tratados comerciales, y también recordar que es directora de la organización Mujer y Medio Ambiente. Vamos. Buenos días a todos y a todas, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la invitación, porque yo debo decir que nos obliga a meternos a un tema que quizás no lo estamos colocando en la agenda las organizaciones de género, ambientales y todas en general, de derechos humanos, de la magnitud que tiene que ser. Entonces, bueno, me tuve que acordar de mis viejos tiempos de activista en la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio para meterme a este tema, y lo primero que quiero recomendar y decir es que para popularizar el tema es bien importante que retomemos lecciones de lo que fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que tomemos lecciones de lo que significó el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas, y que lo primero que recomiendo es que no hablemos en siglas, porque nuestro lenguaje se vuelve críptico. Uno de los problemas que tuvimos desde la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio es que nos volvimos como los especialistas de un tema. Hablábamos de aranceles, de trato nacional, de las reglas de inversión, de los mecanismos de resolución de controversias, de los acuerdos paralelos en materia ambiental y laboral entre nosotros y nosotras, y aprendimos pronto que teníamos que producir otro tipo también de materiales que le hablaran a la gente, a las organizaciones campesinas, de mujeres, de derechos humanos y civiles. Y entonces me hago esta recomendación porque digo TPP y porque no me acuerdo bien del nombre, ¿no? Entonces creo que es importante que empecemos a nombrar las cosas. Esta vez yo voy a hablar del tema de género, que me parece importante porque estamos en las dimensiones sociales y los derechos humanos, y también porque, como Claudia, me tengo que meter a leer el mamotreto como lo hicimos en el pasado con el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, porque la letra chica, allí están los detalles, y como Claudia señalaba, estas letras que hablan del medio ambiente que está colocado, pero después encontramos que lo que se plantea como intenciones de cuidar el medio ambiente a la hora de la reglamentación simplemente son voluntarias, no tienen dientes, o se pone una cláusula de este tipo de decir, y no se vayan a usar como barreras simuladas de libertad del comercio, ¿no? Me acuerdo mucho de una plática que compartí con Noam Chomsky cuando estábamos en contra del Tratado de Libre Comercio. Hicimos una alianza muy fuerte entre las organizaciones de México, Estados Unidos y Canadá, y eso creo que fue un gran acierto, que él decía que estos acuerdos comerciales ni son acuerdos, porque no se negocian realmente entre países y las poblaciones, sino que son impuestos, se negocian en secrecía por las élites, ni son de libre comercio, porque no hay absolutamente ninguna libertad. Lo que hace es justamente restringir y poner reglas al comercio y al tráfico de mercancías en beneficio de unos ganadores y de unos perdedores, y ni son de comercio porque hablan sobre todo de inversión y creo que de apropiación del territorio, como nos lo hacía ver Ana Esther en su plática anterior, que me pareció fabuloso. Cuando tenemos este mapa completo nos damos cuenta de que lo que se trata es de una reapropiación del territorio y los recursos que en él alberga. Si no me voy a quedar a vivir en los acuerdos de libre comercio. Bueno, lo primero que quiero decir es que la inserción de los países como los nuestros a la economía global no es solo una manera de insertarnos al comercio mundial, sino que en realidad lo que pasa es que reconfigura totalmente nuestra economía nacional. Y cuando hablo de economía no solo me refiero a los sectores formales, sino también a los informales, y no solo me refiero a la producción de mercancía que entra al mercado, sino también de los bienes y servicios que no entran al mercado, lo que llamamos desde los estudios de género a la reproducción o la producción de medios de vida. Entonces, estos acuerdos comerciales tienen un impacto a lo largo de todas las formas de vida de las comunidades, de las personas y de la economía misma. Y yo puse allí la reproducción en moradito para estar en la pura pomada del género en estos días que todas nos vestimos de morado,
porque generalmente esta parte que se llama la economía del cuidado o de la reproducción no es considerada parte de la economía, y creo que es un primer asunto que tenemos que destacar. Es parte de la economía, es parte muy importante de la economía, significa el 21% del Producto Interno Bruto si lo queremos medir, como lo han hecho las estadísticas que miden el trabajo no remunerado en los hogares, por arriba del petróleo, por arriba de las finanzas. Digamos, es un sector de la economía fundamental, solo que no es pagado y no entra al mercado, y como tal entonces no se ve y no se nombra, y favorece a los países ricos. Ya no voy a ahondar en esto, me parece que la exposición inicial fue muy clara a las grandes empresas, pero también a los grupos de élite en nuestros países, y eso es lo que explica por qué entramos a estos acuerdos comerciales que son tan desfavorables. Pues, ¿quién gana y quién pierde? La que sigue, por favor. El análisis, generalmente cuando analizamos estos acuerdos de libre comercio, analizamos mucho las asimetrías entre países. Yo estuve leyendo los materiales que me mandaron para ponerme en la pomada del acuerdo transpacífico, y esta es un tema central, ¿no? El tema de las asimetrías entre países y cómo pues se pone a competir a economías totalmente desiguales en condiciones completamente inequitativas para en los países como el nuestro, frente a una economía como la de Estados Unidos u otras, Canadá, por ejemplo, y pues por supuesto entramos en total situación de desventaja. Pero se analizan un poco las asimetrías internas, y creo que este es un tema importante que determina quiénes seremos los más afectados al interior de nuestros propios países, y cómo estas élites de las que yo hablaba son las que van a salir favorecidas. Y también el análisis de las dimensiones sociales, que desde esta lógica se vuelve crucial. Entonces, analizar acuerdos de libre comercio no es un análisis estrictamente económico, sino fundamentalmente político, y por eso las dimensiones sociales se vuelven tan importantes. Estas asimetrías de las que estoy hablando entre naciones, entre países, entre empresas, pues determinan quién gana y quién pierde, pero también al interior de nuestros propios países, nuestras propias economías. Y en esta lógica, ¿por qué verlo desde un enfoque de género resulta importante? Bueno, pues tendríamos que decir que no afecta igual a mujeres y hombres, como no afecta igual a ricos y pobres, a poblaciones rurales o urbanas, indígenas, no indígenas. Y esta globalización, estos acuerdos comerciales han tenido y van a tener y tendrán un sesgo de género, porque se asientan en condiciones de desigualdad. Se llegan a un país en donde hay condiciones de desigualdad, a una región, América Latina, es la región más desigual en el mundo. México y Brasil encabezamos esta lista, y estas condiciones de desigualdad son preexistentes y van a tender a profundizarse, van a tender a ser más amplias que lo que existen actualmente, y esto es muy preocupante. Si algo preocupa en nuestro país actualmente es la gran desigualdad que nos estamos enfrentando, y estos acuerdos lo que hacen es tender a exacerbarlas todavía más. Entonces estos acuerdos se asientan en un sistema de género, pero también de clase, de etnia, en una forma económica, en una forma de capitalismo nacional y transnacional que ya existe, y que además es aprovechado por estos acuerdos. Estas asimetrías son reproducidas y en algunos sentidos también generan modificaciones que me parece importante destacar. ¿Sigue, por favorcito? Y en ese sentido insisto en que saquemos nuestras lecciones de lo que ha pasado a 20, no me acuerdo cuántos años de entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio. Son 24, 21, un montón de años que ya nos... ¿Cuántos? 22 años que ya, por favor, tenemos lecciones, tenemos las pruebas, los pelos de la burra y del burro en la mano, ¿no? Sabemos lo que pasó. Solo algunos ejemplos de lo que ha significado estos acuerdos para la economía nacional y desde una perspectiva de género. Hubo un cambio muy importante en el mercado de trabajo en nuestro país. No sé si se acuerdan, cuando entró en vigor, el gran escándalo era la feminización de la economía, especialmente del sector manufacturero de exportación, las famosas maquilas, que estaban utilizando sobre todo mano de obra femenina en esos lugares. Y bueno, ¿cuál fue la consecuencia de esto en términos globales? Ahora
esta tendencia después tendió a minorarse y quizás hasta se volteó, pero todavía las mujeres constituyen el 35% de la mano de obra en la industria manufacturera de exportación. Este es un dato de ayer, digamos, del último trimestre de 2015, y lo que ocurrió en ese entonces fue una carrera hacia abajo de lo que significaban las condiciones laborales, no solo para las mujeres, sino para el conjunto de la economía, para hombres y mujeres. Digamos, esta incorporación de la fuerza de trabajo femenina, y esto se discutió muchísimo, tuvo como resultado una carrera hacia abajo en la medida en que las mujeres aceptaban condiciones laborales de flexibilidad, de media jornada, de trabajo a domicilio, sin organización sindical, etcétera, ¿no? Porque era lo que acomoda a las condiciones que las mujeres tenemos para insertarnos al mercado laboral. O sea, no es que son las esquirolas mala onda, sino que el trabajo femenino tiene esas características por un sistema de género que es aprovechado por el gran capital transnacional al día de hoy. Sabemos que se siguen armando grandes cantidades de autopartes en nuestro país, que solo pasan por acá, se arman y se marchan para el otro lado. O sea, en esta industria manufacturera el sector automotriz ocupa un lugar importante. Y en conjunto se precariza la economía y se informaliza. El crecimiento de la economía informal, la precarización de los salarios, del empleo, etcétera, es una realidad, consecuentemente con una debilitación de la organización de las y los trabajadores en este país, incluyendo los charros, ¿no? Que después de los sindicatos charros, que después de mucho tiempo apoyaron el acuerdo de libre comercio, votaron a favor en el Senado para que pasara, pero después de muchos años daban de brincos porque estaba afectando a estas organizaciones, como lo hicieron también los pequeños empresarios y después hasta los grandes empresarios, ¿no? Sin embargo, esta incorporación de las mujeres masiva al mercado del trabajo no significó su forma de insertarse, no fue mejor para nosotras esta inserción. Seguimos en un estado de segregación ocupacional, quiere decir en ciertas ramas de la economía, pero también salarial. Digamos, las mujeres seguimos ganando en promedio menos que los hombres. Esta incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo, que es una tendencia que continúa, no ha significado mayor igualdad para nosotras en este empleo, ¿no? Y como podríamos hablar muchísimo solo de este ámbito económico, de la laboral formal, pero si agregáramos aquí la economía informal y agregáramos el trabajo no remunerado, tendríamos un panorama mucho más amplio de lo que significó esta forma de inserción de nuestro país agarrado y colgado de la economía de los Estados Unidos y de Canadá. ¿La que sigue, por favor? Si habláramos del campo, creo que esto ya se ha hablado acá, voy a ir muy rápido, solo desde un enfoque de género, la pérdida de soberanía alimentaria, de la gran crisis del campo mexicano, de la gran entrada de importación de granos a nuestro país, de las transnacionales agroalimentarias, etcétera, etcétera, ha significado un cambio también en el rol de las mujeres campesinas del campo mexicano, pero también de las jornaleras agrícolas y también de las mujeres que trabajan en el campo sin remuneración alguna. Digamos, allí también hay muchos estudios. Quizás lo que se ha estudiado más es la migración que generó, la gran migración que tuvimos a inicios del siglo y que hoy se ha detenido, pero que estuvo allí y que provocó, digamos, la feminización del campo mexicano con un cambio en el rol de las mujeres rurales muy importante, que modificó totalmente la vida de las familias, de las comunidades, y que si pasa el acuerdo transpacífico va a tender a profundizarse y además se va a instalar de una manera tremenda. Y bueno, no solo cuando se fueron los hombres, luego las familias enteras o también las mujeres en algunos sectores de la economía que eran las que migraban a Estados Unidos, sino también lo que está significando ahora el retorno, ¿no? Cuando se ha cerrado ya estas fronteras por parte de los Estados Unidos y muchos hombres están retornando o ya no se pueden ir, ha significado cambios tremendos en las modificaciones que habían tenido las mujeres, que se habían quedado a cargo de la tierra o habían ocupado puestos y ahora, o que simplemente los señores se fueron y ya no regresaron, y luego regresan y le dicen, comadre, quítese que ahí le voy, ya vine y ahora vamos a volver a arreglos familiares anteriores. Esto no son situaciones individuales, sino sociales de gran alcance. Y esto se puede mirar en las comunidades rurales. Se cambiaron los patrones rural-urbanos. Sabemos que muchas campesinas están yendo a los municipios, a las ciudades, a la propia Ciudad de México,
a buscar los empleos que se perdieron en el campo, con una pauperización urbana también muy importante que tiene un rostro femenino muy grande. La que sigue, por favor. Ay, ¿cómo crees? Los sectores de servicios públicos pues tendieron a la privatización y se va a profundizar con impactos de género también diferenciados, si hablamos de agua, si hablamos de salud, si hablamos de educación. En cualquier terreno han significado intensificación y extensión de las jornadas de trabajo para las mujeres. Lo que el Estado no hace, o se retira o se privatiza, se convierte en trabajo en los hogares. Si no hay agua, acarréale, esto nosotros llamamos el subsidio de género. ¿Quién está pagando lo que antes pagaba el Estado o el mercado? En los hogares, principalmente las mujeres, aunque no exclusivamente, pero tiene este sesgo de género. Y bueno, los arreglos familiares cambiaron mucho, estas familias nucleares se han modificado gravemente, pero no la manera como se organiza la vida, que no ha habido un reparto equilibrado entre hombres y mujeres en estos nuevos arreglos. Seguimos porque ya me dio como medio segundo. Si habláramos también de participación ciudadana, de la toma de decisiones, pues ya hemos visto que estos acuerdos cada vez tienden más a excluir a la ciudadanía. Aunque tengamos leyes y consultas y vamos a hacer una constitución participativa en la Ciudad de México, la verdad es que la participación ciudadana con estos acuerdos se minimiza porque los temas fundamentales no se discuten allí, se discuten en secreto, en total, absoluta secrecía, en el cuarto de al lado le llamábamos en aquel entonces, en pequeños grupos. Entonces estamos completamente fuera de las decisiones, no supimos qué se estaba negociando y ahora tenemos que leer los mamotretos en 3 días porque los senadores lo pueden aprobar y ni siquiera nos estamos enterando qué es lo que se va a firmar, qué es lo que se va a aprobar, pero tenemos experiencia y hay que retomar. ¿Qué sigue, por favor? Algunas reflexiones finales que yo dejo allí y que ya se plantearon de alguna manera es que estos acuerdos comerciales modifican completamente el papel de los estados, incluso la noción de estado-nación. Me parece que Ana Esther lo planteaba con mucha claridad. Los estados se debilitan, sobre todo estados como los nuestros, y se vuelven reguladores de lo que estos agentes supranacionales, que son las transnacionales, hacen, negocian, etcétera. El tema de resolución de controversias es clarísimo, ya ni siquiera son los representantes de países que van a ir a estos paneles de resolución de controversias, sino los grandes despachos de abogados, y el que tenga más dólares es el que va a ganar la controversia, ¿no? Es tremendo. La estructura social se altera, las pequeñas empresas, los sindicatos, las organizaciones campesinas, que este es un tema que tenemos que reflexionar mucho, cómo el acuerdo de libre comercio realmente tuvo un impacto muy fuerte en las estructuras sociales que teníamos en el pasado. Creo que tenemos que llamar la atención en torno a esto. Los sindicatos, la organización campesina, los movimientos urbano-populares, surgieron otros, pero la fuerza que teníamos aliados, los sindicatos de México, Estados Unidos y Canadá en 94, está muy lejos de ocurrir ahora. Yo creo que es un tema que tenemos que replantear para construir alianzas fuertes, por lo menos con Perú, Chile, Estados Unidos y Canadá. Me acuerdo, los grandes sindicatos estadounidenses estaban a favor de parar el acuerdo y creo que tenemos que reconstruir estas alianzas y por supuesto se modifican las estructuras familiares. Por lo tanto, estos acuerdos van mucho más allá de lo económico, significan transformaciones de toda la vida y la reconfiguración de todas las relaciones sociales. Se requieren, por lo tanto, marcos de análisis mucho más amplios con todos estos factores y es preciso que nosotras, los activistas, los investigadores, ampliemos este marco, retomemos las lecciones aprendidas y luego los convirtamos en documentos populares para poder crecer la fuerza que estamos tratando de construir. Y para terminar, creo que el enfoque de género es realmente una propuesta metodológica que nos permite estas visiones más multidimensionales, más holísticas y que yo las propongo y espero que sean un aporte para este seminario. Gracias. Muchas gracias. El cuento de lecciones aprendidas, por lo menos en esta materia de género, habrá que hacer un clavado a cada una de las reflexiones y aprendizajes que nos dejaron 22 años
de saqueo de Telecán que continúan, y estas transformaciones que van más allá también nos han dejado batallas ganadas en materia de derechos humanos, como este acuerdo 169 de la OIT, que logra de alguna manera contener algunas acciones corporativas. Y para eso vamos a darle la palabra a Daniel Zapico para hablar en el marco de los derechos humanos cuál es este papel de los tratados comerciales. Muchas gracias a todas y a todos por estar acá, y al Centro Vitoria, obviamente, por invitarnos, por invitar a la oficina del Alto Comisionado. Bueno, después de las intervenciones de Claudia y de Hilda, creo que les va a resultar un poco aburrido lo que yo vengo a exponer, pero espero que sea en cierta medida complementario. En primer lugar, me gustaría salirme un momentito del ámbito de los tratados comerciales internacionales y del TPP, y una reflexión previa, y es muchas veces estos tratados se justifican diciendo que van a contribuir al crecimiento económico y por tanto van a contribuir a la reducción de la pobreza. Para empezar, me gustaría decir que tenemos que ver la pobreza no como un mero asunto económico, sino como una realidad muy compleja, y que fundamentalmente es una violación compleja y masiva de los derechos humanos. Estamos hablando no únicamente de un tema de ingreso, sino del derecho a la salud, del derecho a la educación, del derecho a un medio ambiente sano, etcétera, etcétera. Ya se han hecho aquí muchas reflexiones. Con lo cual, la solución a la pobreza, a la lucha contra la pobreza, no va a ser nunca únicamente un tema económico. En materia de derechos humanos tenemos que tener en cuenta que la realización de estos derechos, del derecho a la salud, del derecho a la educación, etcétera, no hay un camino tan claro sobre cómo conseguirlo. En el caso de los derechos civiles y políticos está mucho más claro. Estado, no tortures. Es muy claro la obligación del Estado. Sin embargo, en el caso de los derechos económicos, sociales y culturales puede haber diversos caminos para lograr su realización. Con lo cual no hay una única receta, pero sí hay algunos elementos a tener en cuenta. Entre ellos, que deben de ser progresivos. O sea, el Estado no puede quedarse quieto mientras la situación de pobreza permanece. Tiene que actuar realmente para garantizar los derechos de las personas. Además, no puede haber regresividad. ¿Qué quiere decir esto? Los avances ya logrados, no podemos dar marcha atrás en ellos. Y finalmente, no se puede incurrir en violaciones a derechos humanos con la justificación de contribuir al desarrollo de otros derechos humanos o a la garantía de otros derechos humanos. En este contexto me gustaría simplemente citar algunas cifras. En México, el porcentaje de población viviendo en la pobreza, según cifras de Coneval, según las cifras oficiales, era en 2008 de 44.3% de la población mexicana, en 2014 del 46.2%. Hay un tema con las cifras de 2008, con lo cual no son exactamente comparables, pero básicamente vemos que o bien se mantiene o bien aumenta el porcentaje. Y si vemos el número de personas viviendo en la pobreza, vemos que en 2008 eran, según el Coneval, de 49 millones de personas y en 2014 de 55. 6 millones de personas más viviendo en la pobreza, según las cifras oficiales en México. ¿Qué ha ocurrido con la economía mexicana en este periodo? A pesar de la crisis de 2008-2009, vemos que el PIB per cápita, o sea, si repartiéramos todo lo que se produce en México entre todas y todos, veríamos que ha crecido de 2008 al actualizar. Si viéramos el comercio internacional de México, tanto las importaciones como las exportaciones no solo han crecido, sino han crecido mucho más rápido que el PIB per cápita. Con lo cual, ¿por qué digo esto? No hay una relación directa y clara y automática, como muchas veces se nos pretende insistir en ello y por ello justificar este tipo de tratados comerciales, entre el crecimiento económico y el abatimiento de la pobreza, y entre el comercio internacional como motor del crecimiento económico. Esto no solamente lo decimos quienes venimos del ámbito de derechos humanos, sino que es algo que gente como Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, ha insistido en ello. O sea, no es únicamente una cuestión de algunas personas, sino que es un debate que está en el centro del pensamiento económico más ortodoxo. Los tratados internacionales
de comercio pueden tener un impacto positivo sobre el crecimiento económico, pueden tener un impacto positivo sobre la lucha contra la pobreza. Sí, puede suceder eso, pero también puede suceder todo lo contrario. Ya aquí se han mencionado algunos ejemplos. A mí me gustaría simplemente repasarlos brevemente. En primer lugar, la falta de participación, ya lo señalaba Hilda, la falta de transparencia y de participación real. Difícilmente vamos a hacer realidad lo que nos mencionaba Francia, el convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas, que establece el derecho a la consulta previa libre e informada, no solamente cuando se va a hacer un proyecto en una comunidad indígena, sino también deberíamos de verlo cuando una política económica o de cualquier otro tipo va a afectar a una comunidad indígena. Y lo mismo que estamos diciendo respecto a pueblos y comunidades indígenas, debemos de verlo respecto al resto de la población. No es que no haya participación, sí hay participación en la negociación de estos tratados. La pregunta es quiénes sí tienen participación en la negociación de estos tratados comerciales. Y podemos ver que es muy claro, ya también lo mencionaba Hilda, cómo pueden participar las grandes empresas, los grandes lobbies, pero ni siquiera podemos hablar de que estén participando las empresas. ¿Están participando realmente las pequeñas y medianas empresas, las microempresas, que son las que crean la mayor parte del empleo? No. Otro elemento es la falta de autonomía que estos tratados generan para las políticas estatales. Esto, en un reciente seminario en el mes de abril de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, se reflexionaba precisamente sobre cómo el TPP puede significar una reducción de la autonomía de las políticas públicas de los estados firmantes en ámbitos como la política de promoción industrial, en ámbito ambiental, la educación, la cultura, la salud, la renegociación de deuda externa en algunos casos, etc. Esta falta de autonomía se concreta especialmente o tiene un impacto muy relevante en el ámbito de derechos humanos, al asumir obligaciones que pueden tener un impacto muy negativo en materia de derechos humanos. Ya en la siguiente mesa se va a tratar más el tema entiendo, de patentes y acceso a medicamentos, pero tenemos que verlo como más amplio. Una protección excesiva a las patentes, a los derechos de propiedad intelectual, que no es no hay una fórmula natural de proteger la propiedad intelectual. Por ejemplo, en la India hace años lo que se protegían eran los procesos de fabricación de las medicinas, no la medicina en sí, con lo cual si tú inventabas un proceso más eficiente y por tanto más barato de hacer la medicina, podías hacerlo, y eso fue una de las cosas que convirtió a la India en uno de los grandes exportadores y productores en el mundo de medicinas genéricas. Y si ustedes hablaran con algún liberal clásico del siglo XVIII-XIX, muy probablemente cuando le dijeran patentes y protección de la propiedad intelectual, le miraría como diciendo: ¿qué es eso de la propiedad intelectual? Las ideas son libres, le dirían probablemente. Pero bueno, en ese sentido, una protección excesiva de la propiedad intelectual puede llevarnos no solo a problemas en el ámbito de acceso a medicamentos, sino pensemos en los derechos de las personas con discapacidad. Tenemos que proteger los libros, las obras escritas, por ejemplo, tanto que no permitimos que se hagan audiolibros sin fines comerciales para las personas con problemas de visión, o libros en braille, u otra serie de alternativas que a lo mejor no estamos viendo y que se van a ver afectadas o se pueden llegar a ver afectadas por una protección excesiva de la propiedad intelectual, o incluso el propio derecho al desarrollo. Hace poco leía un libro de un economista surcoreano. Corea del Sur es uno de los países que ha experimentado un proceso de transformación económica más profundo en todo el mundo, y él venía a decir: si yo hubiese tenido que pagar los libros con los que estudié en la universidad, nunca hubiese podido terminar la universidad. Y él decía: yo estudié con fotocopias, como muchas y muchos, y eso es lo que a mí me permitió, no solamente a mí, sino a toda una generación de surcoreanos y surcoreanas, estudiar, ir a la universidad y transformar nuestro país. Entonces también tiene que ver con otros derechos, no solamente con el derecho a la salud, sino el derecho al desarrollo, etc. Este tema de solución de controversias, tal vez a algunas y a algunos no les ha quedado todo claro porque es un tema un poco técnico, pero básicamente en estos tratados, incluido el TPP, se contemplan que cuando existen controversias, o sea, una diferencia entre, por ejemplo, una empresa inversora y un país, no van a ser los tribunales del país los que resuelvan de acuerdo al derecho aplicable.
sino que van a ser normalmente lo que se llama tribunales arbitrales, personas expertas en la materia que van a resolver. Esto en principio podría parecer una buena idea, ¿no? No vamos a sobrecargar los tribunales del país, vamos a resolver rápidamente por personas expertas, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que ha sucedido con estos procedimientos a lo largo de muchos años de experiencia es que ha llevado a un desequilibrio muy grande en esta solución de controversias. Ya Claudia me quitó el ejemplo de Quebec, pero tenemos me gustaría citar un caso mexicano. No sé si ustedes recuerdan el caso de Metaclar, una empresa que intentó poner un basurero de residuos tóxicos en San Luis Potosí. El gobierno federal le dijo, sí, tú no tienes ningún problema para ponerlo. Entonces la empresa intentó hacerlo, el municipio no dio los permisos, y entonces la empresa demandó a México y ganó una demanda, fue en el 2009 si no recuerdo mal, ganó una demanda por 19 millones de dólares contra México porque resulta que un municipio se había atrevido a negar un permiso para construir un basurero de desechos tóxicos en San Luis Potosí. Y la empresa, entre otras cosas, decía es que a mí el gobierno federal me dijo que sí podía. En derecho solemos decir que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, y más si eres una empresa con capacidad para mover inversiones multimillonarias, yo asumiría que puedes tener abogados y abogadas para comprobar qué permisos necesitas. Estas demandas llegan a veces al extremo o al ridículo, porque no solamente tienen que ver con casos o proyectos específicos. Ha habido demandas contra países por parte de empresas por cosas como intentar limitar la publicidad del tabaco, que esto es una obligación que se deriva de otros acuerdos internacionales, de la Convención Marco contra el Tabaquismo de la Organización Mundial de la Salud, o por intentar subir el salario mínimo en un país. Esto ha llevado a una demanda internacional. Puede que no todas estas demandas se ganen, pero el problema es que muchas veces el simple hecho del riesgo de la demanda lleva a que los países retiren estas medidas. En otro caso de Canadá prohibió un aditivo para las gasolinas, el MMT, y la empresa que lo exportaba desde Estados Unidos amenazó con la demanda ante un procedimiento de resolución de controversias a Canadá, y Canadá ni siquiera se esperó a perder el caso. Volvió a admitir el MMT, que si lo había retirado por motivos ambientales, yo creo que la ciencia no había cambiado por el hecho de que hubiese una demanda. Entonces, y si esto pasa con un país como Canadá, pueden imaginar que puede pasar con otros países con menores capacidades y recursos institucionales y económicos. En último lugar, simplemente hacer referencia al hecho de que, como ya lo mencionaba Hilda, en los tratados comerciales hay ganadores y perdedores. ¿Quién gana y quién pierde? Sí, es cierto que un tratado comercial puede llevar a que México, por ejemplo, crezca más y a que el Producto Interno Bruto per cápita crezca más, pero ¿a dónde van esos recursos? ¿Quiénes lo tienen? Etcétera. Esos son debates que tienen que darse. En el caso específico del TPP es un acuerdo muy complejo, no existen evaluaciones comprensivas hasta donde yo sé, puede que sí, pero yo las desconozca, pero algunas que han apuntado, por ejemplo, la CEPAL apunta a que en la región, no en el país, pero temas como las medicinas pueden ser un problema, o temas como el textil, la industria textil puede llegar a sufrir, aparte de los que ya mencionábamos antes respecto a la autonomía política. Todo esto puede llevar a afectaciones en el derecho a la vida, a la alimentación, al agua y saneamiento, a la salud, a la vivienda, a la educación, a la ciencia, al acceso a la ciencia y a la cultura, etc. Y puede tener efectos específicos muy fuertes, muy intensos, sobre las mujeres, sobre los pueblos y comunidades indígenas, sobre las personas con discapacidad y sobre otros grupos sociales que ya en la actualidad están sufriendo una situación de marginación o de exclusión en cierta medida por parte de la sociedad con las dinámicas sociales y económicas que tenemos. ¿Cuál es la relación entre los tratados comerciales y las normas de derechos humanos? Este es un tema que no se ha discutido suficientemente. Sin embargo, y así lo han recalcado diversos procedimientos de Naciones Unidas, está muy claro el artículo 103 de la Carta de Naciones Unidas, que es tal vez la norma fundante del orden internacional actualmente vigente. Este artículo establece que en caso de conflicto entre un tratado internacional y una norma derivada de la Carta de Naciones Unidas, incluidas las normas de derechos humanos, prevalecen
las normas derivadas de la Carta de Naciones Unidas, que persigue, entre otras cosas, garantizar la paz y la seguridad internacionales y que también incluyen los derechos humanos. Sobre el TPP, muy rápidamente, simplemente haré referencia a que como oficina del Alto Comisionado no tenemos una posición específica al respecto. Sin embargo, sí ha habido expertos internacionales de Naciones Unidas que se han pronunciado al respecto. En concreto, Alfred de Zayas, que es un experto independiente en promoción de un orden internacional democrático y equitativo, ha hecho un llamado a los países de la región, hizo un llamado a los países de la región a no firmar el TPP si no tenía cláusulas específicas para proteger los derechos humanos. Ni siquiera era un tema de oposición radical al TPP, era una cosa tan clara como incluyan una declaración interpretativa, que es un Estado puede, cuando firma un tratado internacional, decir yo estoy de acuerdo con este tratado, pero voy a interpretar esto de esta manera, para que no haya dudas después de cómo interpretarlo. Incluyan ustedes una declaración diciendo cómo van a interpretar este tratado a la luz de sus obligaciones de derechos humanos y cómo van a prevalecer siempre las obligaciones de derechos humanos. Esto no se incluyó. Simplemente como recomendaciones, que ya me estoy pasando del tiempo, en materia de tratados comerciales internacionales creemos que es fundamental que exista transparencia, que existan procesos de consulta y que exista participación efectiva de todas las personas y de todos los grupos que se van a ver afectados o que se pueden llegar a ver afectados por estos tratados y no únicamente por aquellos grupos con un mayor acceso al poder. En este sentido, Oliver de Schutter, que fue también otro relator de Naciones Unidas, elaboró una serie de principios sobre cómo realizar este tipo de consultas sobre el impacto de los tratados internacionales. Realizar evaluaciones ex ante y ex post sobre el impacto de los derechos humanos. Antes de firmar un tratado de carácter comercial, evaluar cómo eso va a afectar a los derechos humanos. Y una vez en los tratados que ya están firmados y que ya están vigentes, ver qué impacto real han tenido, que es un poco lo que también Hilda nos hacía referencia con toda esta experiencia que ya ha habido. Entonces, que haya evaluaciones antes y después sobre cuál está siendo el impacto en materia de derechos humanos. Incluir salvaguardas, garantías dentro de las normas comerciales que permitan dejar muy claro que los tratados y las normas de derechos humanos prevalecen en caso de conflicto. Y una última reflexión, que es un llamado al Estado mexicano. El Estado mexicano ha negociado y ha firmado un tratado de enorme complejidad, si lo han visto es muy grueso, y lo ha hecho de una manera muy rápida. Y estamos pues ahora a la espera del proceso de ratificación por parte del Senado en algún momento, al menos de que el Senado lo discuta. México lleva años recibiendo recomendaciones de organismos internacionales pidiéndole que firme y ratifique el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto es una cosa muy técnica, pero básicamente, de los dos mayores tratados o más que establecen buena parte del marco internacional de derechos humanos son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por un lado, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este segundo no tiene un mecanismo para que cualquier persona que vea sus derechos económicos, sociales o culturales violados, llevarlos ante un mecanismo de Naciones Unidas que pueda conocer del asunto. Entonces, para esto se creó un protocolo facultativo que México no ha firmado ni ratificado todavía y que, a decir de la información oficial transmitida por las autoridades mexicanas ya desde hace bastante tiempo, México está en consultas para ver si lo firma y lo ratifica. La duda está en cómo es posible realizar una consulta sobre un tratado súper amplio y complejo como el TPP en muy poco tiempo y sin embargo sobre un tratado que es mucho más específico, y es decir, si te violan tus derechos puedes ir ante una instancia de Naciones Unidas para que lo conozcan. Ese mismo tratado, ese tratado mucho más sencillo lleva años en consulta. Creemos que es necesario y que es el momento en el cual México muestre su compromiso con los derechos económicos, sociales y culturales, firmando y ratificando el protocolo facultativo del PIDES y por tanto abriendo una vía a que todas y todos nosotros y nosotras, cuando veamos violados nuestros derechos, podamos, si no vemos una restitución en el ámbito interno, podamos al menos recurrir al ámbito de Naciones Unidas. Muchas gracias y perdón por extenderme.